Entonces, qué bueno por todos los hermanos que dieron like y hicieron posible que esto ahora está llegando a muchas personas. ¿Por qué? ¿A quién le has dado tu vida? ¿Por qué Jesús tuvo que dar su vida? ¿Por qué? Ustedes saben que cuando yo hablo de vida, ¿a qué me estoy refiriendo? La vida del alma está en la sangre. La vida del alma está en la sangre. Por esa razón es que la sangre representa la vida. Pero la pregunta es, ¿a quién le has dado tu vida? Muchos de los hermanos nos dicen, Francisco, si Jesús el Cristo no es hijo de Jehová, ¿por qué se circuncidó? Porque circuncidarse significa que entregó su vida. Porque eso es el mensaje que encontramos nosotros. Bueno, ya se empezó a abrir el tema. De hecho, yo siempre digo a mis hermanos, no hay tema preparado, pero sí hay un mensaje. Cada vez que nosotros nos sentamos acá con ustedes, tiene que haber algo maravilloso para todos, porque para mí también hay mensaje. Génesis capítulo 17. Es el principio de la circuncisión. En Génesis capítulo 17 nosotros encontramos por qué los hebreos se circuncidan. Por esa razón les hago esta pregunta. ¿A quién le has entregado tu vida? Si la vida está en la sangre, entonces, ¿por qué Jehová pidió o por qué hizo un pacto de sangre con Abraham? Era Abraham de edad de 99 años, Génesis capítulo 17, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Estoy leyendo Reina Valera 1960, para que los que escuchan, una persona me dijo, ¿por qué tiene muchos errores usted al hablar? Bueno, yo solo les estoy leyendo lo que dice su Biblia. Podríamos hacer algo diferente el día de hoy porque de verdad que me preocupa mucho porque hay personas que piensan que porque nosotros leemos la Biblia Reina Valera 1960, entonces como que nosotros estuviésemos atacando solo a los que son cristianos evangélicos que adoran a Jehová. Pero yo quiero decirles que esta noche voy a compartir con ustedes este mensaje. Vamos a utilizar también la Biblia católica. Me gusta utilizar estas versiones porque entonces, para que ustedes vean, las personas, por ejemplo, hay una persona que es católico y dice Francisco, qué bueno, porque ahora se nota que los cristianos adoran a Jehová, ahí sí se nota que adoran al diablo. No, no se trata de nombres. Ustedes me pueden hablar de Dios, me pueden hablar de Yahweh, me pueden hablar de Alá. Lo que yo les quiero enseñar es que ese Dios, aunque se llame Señor, aunque me lo presenten como Dios, aunque me lo presenten como Alá, como Yahweh, como Yahvé, como Jehová, porque tiene muchos nombres, no es el nombre el problema. Son sus acciones, son sus pactos de sangre. Y la Escritura dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 17, estoy leyendo Biblia Católica Latinoamericana. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza entre yo y tú.
y te multiplicaré más y más. O sea, no importa qué versión vayan a leer, lo que ustedes tienen que entender es el Espíritu que les está hablando. ¿Quién les está hablando? ¿Les está hablando el verdadero Dios o el falso Dios? ¿A quién le has entregado tu vida? ¿A quién? Respóndeme eso. ¿A quién le has entregado tu vida? Porque es importante responder preguntas a los hermanos. ¿Por qué Jesús el Cristo se circuncidó si no es hijo de Jehová? ¿Por qué? Pero para eso yo necesito entender el pacto de la sangre, el pacto de Abraham con Jehová, porque ese es el pacto de sangre que hicieron ellos de la circuncisión. Es que Jehová sabe que la vida del alma está en la sangre. Por esa razón es que todo el tiempo lo que pide es sangre, derramamiento de sangre. La sangre es lo que le da vida. Por esa razón circuncidar a los niños. O sea, Jehová se gozaba en eso, se gozaba que los hombres se sometían a ese pacto de circuncisión. Entonces, iglesia, prepárense, porque esta noche vamos a ver a quién le has dado tu vida. Porque eso es el despertar de la iglesia. Vamos a leer entonces ahora esta versión porque espero que no tenga ese error de cómo se escucha el mensaje. Entre mí y ti, entre yo y tú. Ahora vamos a escuchar qué dice esta versión Biblia de Jerusalén. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte, he aquí mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. También tu posteridad, todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa, el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. Para los religiosos, palabra de Dios. Para los católicos, cuando dicen palabra de Dios, ¿qué contestan? Contesten pues, pongan ahí su comentario.
Algo que ustedes tienen que poner especial atención es que el pacto de la circuncisión es un pacto de sangre, porque es ahí donde comienza a entregar una persona su vida. En este caso, a un supuesto Dios. Pero como yo les dije en mis mensajes anteriores, ustedes son los sabios, yo tan solo un lector de su escritura. ¿Qué piensan ustedes si razonamos un momento lo que estamos o lo que hemos leído? ¿Será correcto que un Dios que dice que nos formó, y muchos dicen es que Él es nuestro hacedor? ¿Por qué nuestro hacedor no nos mandó circuncidado? ¿Por qué no desde el vientre de nuestra madre? ¿Por qué no nos formó perfectos? ¿Por qué debemos de recurrir a un castigo tan horrendo, pudiendo Él habernos formado correctamente? ¿Ustedes no hacen esa pregunta? Si para poder pertenecer a ese pueblo hace falta que yo me circuncido, entonces hago la pregunta: ¿qué Dios tan imperfecto, sabiendo que el prepucio no era correcto tenerlo, entonces por qué manda al mundo a estos varones con prepucio? Bueno, pero yo soy el ignorante, ustedes son los sabios, ustedes son los inteligentes. Ciertamente, los médicos dicen que la circuncisión es buena para la salud. Entonces, como a mí no me gusta discutir, y yo sé que ustedes son muy inteligentes y sabios, yo necesito que me respondan a esta pregunta. Si Dios, en este caso hablando de Yahvé, hablando de Jehová, hablando de Alá, para poder aceptarme a mí como parte de su pueblo, porque si ustedes realmente ponen atención, esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Pero algo que llama la atención es el versículo 12. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero. Otra interrogante. Si ustedes dicen que Yahvé es Dios, Jehová es Dios, Alá es Dios, porque yo les dije que necesitamos nosotros entender lo que leemos, porque si no entendemos lo que leemos, ¿cómo responderemos a la pregunta que hacen los hermanos? ¿Por qué Jesús se circuncidó? ¿Por qué Jesús entregó su vida al diablo? Entonces dicen ellos, no puede ser, porque es Dios el que está pidiendo la circuncisión. Y Jesús el Cristo, si usted dice que no es hijo de Jehová, ¿por qué se circuncidó? Para poder yo responder esa pregunta, entonces yo puse de título a este video: ¿a quién le has entregado tu vida? Pero no se trata de entender la vida como ustedes lo entienden, sino entenderlo como tu misma escritura dice que lo tienes que entender. Y esta escritura dice que la vida del alma está en la sangre. La vida del alma está en la sangre. Entonces, si ustedes no pueden entender lo que leen, pues entonces tienen grandes problemas. Por esa razón, yo quiero que ustedes
me puedan responder ciertos interrogantes antes de seguir con el mensaje, lean Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, esta versión es la Biblia Torres Amat, 1825. Yo les dije, podemos seguir investigando más Biblias para que ustedes no digan, Francisco, es que vos blasfemia decís. Francisco, es que vos estás endemoniado. No, ustedes son los sabios y yo el ignorante. Miren lo que dice Levítico 17:11. Por cuanto la vida del animal está o se sustenta con la sangre. ¿Entendieron lo que dijo? Por cuanto la vida del animal está o se sustenta con la sangre. Les dije, Biblia Torres Amat, 1825. Reina Valera, 1960. Porque la vida de la carne en la sangre está. Biblia Nueva Traducción Viviente. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Biblia Católica Dios habla hoy. Porque todo ser vive por la sangre que está en él. Ahora, ¿ya entendieron? Entonces, ¿por qué Jehová pide la sangre? Por esa razón, ustedes tienen que entender su propia Biblia, porque por más que el enemigo haya entrado a querer destruir la vida de todos ustedes, el Padre de las luces, en medio de toda esa gran mentira, dejó perlas. Perlas significa tesoro que ustedes tienen que ir a buscar. Tienen que aprender a no creer todo lo que leen, a hacer preguntas como por ejemplo esta: ¿por qué Dios, sabiendo que es perfecto y todos dicen es que Jehová es mi formador? Bueno, es tu formador, yo te entiendo, Él es tu padre. Vaya, yo acepto, Jehová es tu padre. Y si eres católico y me dices, Francisco, Yahweh es mi padre, Yahweh es tu padre, Yahvé es tu padre. Pero hagamos preguntas, como por ejemplo esta: si la circuncisión era tan importante para que formes parte de su pueblo y Él te formó, entonces, ¿cuál es el motivo que para formar parte de su pueblo necesita que te circuncides? Si Él es tu padre. Entonces, si Dios es mi padre porque Él es mi formador, Él es el que me formó en el vientre de mi madre, como dicen todos, como también lo dice el ignorante de salmista, ¿verdad? Si Jehová es el formador tuyo, entonces, al decir que para poder formar parte de su pueblo, necesita que le demuestres que estás de acuerdo con un pacto, es que es un pacto de sangre, significa que no es tu padre, que no es tu Dios, porque Él no te acepta. Él no te acepta en tanto que no te lastimes el cuerpo, en tanto que no le demuestres que estás dispuesto a hacerte una marca en el cuerpo. En otras palabras, si no estás dispuesto a pasar por la circuncisión, entonces Él dice, este no forma parte de mi pueblo. Ahí las personas ya deberían de hacer preguntas. ¿Por qué si el Dios que yo estoy diciendo que me formó en el vientre de mi madre me dice que para poder formar parte de su pueblo, necesito demostrarle que debo estar dispuesto a marcar mi cuerpo, a derramar mi propia sangre para que Él me acepte? Son preguntas válidas. Pero tanto que este Dios dice que también deben circuncidarse los que son comprados por dinero. En otras palabras, este Dios permitía la esclavitud. Entonces, hace falta pensar, ¿qué Dios que si crió a la humanidad, cómo es posible que está de acuerdo
con que unos sean señores de otros? Es otra pregunta. Pero más adelante nosotros tenemos que hacer análisis profundos, porque lo que a continuación ustedes van a escuchar es lo que me va a servir a mí para poder demostrarles que Él no es Dios, que Yahvé no es Dios, que Jehová no es Dios, que Alá no es Dios. Génesis capítulo 17, versículo 14. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Entonces vamos a ver qué dice otras versiones, ¿verdad? Porque es importante qué significa ser borrado. Yo sé que muchas personas no habrán entendido qué significa o qué es lo que está diciendo que deben ser borrados. Vamos a ver si hay Biblias paralelas. Acá dice, está Génesis 17:14, la Biblia de las Américas. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Vamos a buscar, pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Vamos a buscar si hay una versión mejor que esa, porque la verdad de que esas versiones a mí todavía me deja con duda, y yo sé que ustedes son personas que no van a querer quedarse con la duda, y entonces necesitamos pues saber de qué nos están hablando. Dice, y el macho incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, mi pacto anuló. Biblia del Jubileo. Como ustedes se dan cuenta, entonces, realmente, aquí hay otra versión. Dios habla hoy. Anótenlo, para que ustedes se despejen toda duda. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes. ¿Ahora sí entendieron de qué se trata entonces la circuncisión? La circuncisión entonces es un pacto de muerte, porque es un pacto con el Dios de la muerte. Si me das la sangre de tu prepucio, te dejaré vivir, pero si no me lo das, te voy a matar. Ese es el pacto de la circuncisión. Entonces las personas, por amor a querer vivir, entonces dicen, vamos a pactar con Jehová, vamos a pactar con Yahweh, vamos a pactar con Alá, vamos a pactar con el Señor o vamos a pactar con Dios. Pero lo que no saben es con qué ser están haciendo ese pacto. Por esa razón, yo te hago la pregunta, ¿a quién le has entregado tu vida? Si estás adorando a este Dios, ya sea como Señor, como Jehová, como Yahweh, como Dios, como Alá, deberías de pensarlo, deberías de pensar. Primero, porque si lo estás adorando siendo incircunciso, pues sabes que de todas maneras Él te va a matar. Porque está diciendo que el incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado, será eliminado, será cortado, será muerto. Eso es lo que dice tu Biblia. ¿Y cómo se dice? Si la Biblia lo dice,
la Biblia es palabra de Dios y la Biblia debe ser aplicado así. ¿O no? Tenemos que ser personas responsables. Nosotros no tenemos que ser tan ignorantes como yo. Las personas dicen, Francisco, es que vos no sabes Biblia. Bueno, pero ustedes sí saben, ustedes saben escuchar, ustedes son inteligentes, ustedes son mejores que yo, son seres pensantes. El incircunciso dice, debe ser borrado, debe ser eliminado. Y la mayor parte de personas que están en contra de mi mensaje, cuando digo que Jehová, Alá, ese Dios del Antiguo Testamento, el Señor del Antiguo Testamento, es el mismo diablo, el mismo Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, dicen que no. Pues entonces, ¿por qué siguen de incircuncisos? ¿Por qué no se circuncidan el cuerpo? Y que me demuestren que de verdad son parte de su pueblo. Pero Él a los incircuncisos de todas maneras los va a eliminar. Por esa razón es que muchos pastores están siendo atormentados ahora. Muchos pastores mueren de cáncer, muchos pastores mueren de enfermedades incurables, muchos pastores, ¿por qué? Porque adoran al diablo adorándolo de una forma equivocada. Quieren adorar a Jehová, quieren adorar, entonces circuncídense. Porque el incircunciso, Jehová dice, hay que matarlo, hay que eliminarlo. ¿A quién le has entregado tu vida? Entonces la persona dirá, Francisco, si Jesús no fuese hijo de Jehová, entonces ¿por qué se circuncidó? ¿Por qué? Como yo siempre le digo a las personas, toda pregunta tiene una respuesta. Tiene que tenerla. Ciertamente la Escritura dice en Gálatas capítulo 4, Reina Valera 1960. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En otras palabras, un niño pequeño, aunque sea, hablemos de un rey terrenal. Este rey tiene un hijo pequeño. ¿Y cuál es la diferencia entre ese niño y un niño de un esclavo? Ustedes no entienden de esclavo porque ustedes son esclavos de Jehová y no entienden de esclavitud. Sin embargo, en el tiempo que se escribió este mensaje, habían esclavos, habían personas tan pobres, que se endeudaban con los hebreos, porque los hebreos siempre han dominado económicamente en el mundo. Entonces esta persona prestaba cierta cantidad de dinero, como hay y existe la usura en la actualidad. ¿Qué significa eso? Hablemos de 1,000 colones, 1,000 quetzales, $1,000, 1,000 pesos, pero a una tasa de interés del 20% o del 30%. Significa que al mes la persona debe pagar 1,300 por ese dinero. Pero resulta que no puede pagar. Entonces, el siguiente mes debe pagar el 30% sobre los 1,300. Significa entonces que serían 1,700. Pero si no pudo pagar los 1,300, ¿cómo va a pagar los 1,700? Que los intereses, si no lo puede pagar en 3 meses, significa que ese dinero ya se multiplicó al 100 por 1. Por esa razón es que hablar de este tipo de mensaje se habla con gente inteligente, gente que entiendan primero qué es ser un esclavo. Entonces, como la persona ya no tiene con qué pagar,
entonces se vende con el dueño del dinero. Entonces el dueño del dinero hace con la persona lo que se le da en gana. Lo mismo que hace Jehová con todos aquellos que se someten a él, porque Jehová esclaviza a las personas. Ustedes no entenderán este mensaje si nunca han leído su Biblia, porque la mayor parte de personas son buenos para contradecir, pero muy malos para leer. Con un versículo pretenden ser maestros. Apenas que leen un versículo y dicen: Francisco, vos estás equivocado. Pero el maestro ciertamente les dice a los escribas y fariseos: si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron los escribas y fariseos: linaje de Abraham somos. ¿Y quiénes son los que se circuncidan? Los que son hijos de Abraham, son los que se circuncidan. Entonces estos, estando circuncidados, dicen: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si ellos eran los terratenientes, si los escribas y fariseos son los pastores de la actualidad, que tienen buena casa, que tienen buenos vehículos. Si ustedes analizan, el Santo Padre de los católicos tiene la mejor mansión del mundo, quizás la mejor cama, las mejores cobijas, el mejor medio de transporte, su propio avión. Pero si está sometido a los 10 mandamientos de Jehová, es un esclavo de Jehová. Y si usted es pastor, usted no me dejará mentir, podrá tener la mejor casa, podrá tener el mejor templo, pero sigue sin Dios, sigue sin vida, porque usted ha consagrado su vida al mismo diablo, que es Jehová, porque a continuación se va a revelar que es Él. Así es que, iglesia amada, iglesia bendita, realmente este mensaje es para personas y seres inteligentes. Gracias por todos los que están compartiendo para que seamos más. Muchas personas no entenderán de qué estamos hablando, porque para poder entender este mensaje primero hace falta que te calles. Pero como eres sabio e inteligente y no estás de acuerdo con mi enseñanza, pues puedes irte, retirarte, porque nadie está obligado a escuchar a Francisco Chico. Los hombres sabios e inteligentes son los que no discuten conmigo, son los que crean sus propios canales en YouTube. No son los que vienen a discutir aquí, porque los que discuten aquí son necios. Realmente tienen tanta sabiduría, tanto conocimiento, que lo único que pueden hacer es contradecir su propia Biblia. Porque yo estoy leyendo versículos, no estoy hablando por mí mismo. Entonces el hombre inteligente primero escucha, después escribe su comentario. El hombre primero escucha, porque al escuchar todo el mensaje llega a una conclusión. Y nadie escuchando un versículo puede estar criticando, porque yo no he dicho nada. Ni siquiera he dicho por qué puse el título ¿a quién has dado tu vida? Estoy analizando todos los argumentos válidos para demostrar que es un pacto con el diablo, pero sin entenderlo, y solo porque tienes un negocio que te genera dinero, solo porque la religión te representa ganancia. Entonces, ¿estás comentando? Pues tienes grandes problemas, porque deberías entonces de escuchar cada versículo, y cuando lleguemos al final del mensaje
puedas decir en tu corazón, ese hombre se equivocó. Pero si este hombre se equivoca, es porque tu Biblia está muy mal escrita. Porque yo lo único que hago es leer tu Biblia, decirte exactamente como está escrito, qué significa cada cosa que se está escribiendo, que se está leyendo. Porque surge de la pregunta, ¿por qué Jesús el Cristo se circuncidó? ¿Por qué pactó con Jehová si no era su hijo? Es una pregunta bien difícil de poder darle respuesta. Para poder darle respuesta, hace falta que usted me escuche primero y luego pueda comentar. Pero solo es para los hombres sabios, los hombres inteligentes. Por esa razón, déjame decirte que eres sabio, eres inteligente. Pues entonces deberías conocer algo de los proverbios. Porque los necios, dice, proliferan palabras, mas los sabios escuchan. Pero si eres tan sabio e inteligente, yo no he terminado de hablar para que puedas juzgar mi mensaje. Entonces permita primero que yo exponga y luego refutes. Pero no se puede refutar sin haber escuchado todo. Así es que gracias por todos los likes. De verdad, gracias. Porque juntos avanzaremos en el despertar de la iglesia, en el cual llegaremos al conocimiento del verdadero Dios. Las personas harán esta pregunta: es que Jesús vino a quitar la circuncisión, por eso nosotros no nos circuncidamos. Pero eso ya es un problema serio, señores. Si Jesús vino a quitar la circuncisión, entonces está contradiciendo a Jehová, porque Jehová dice que es un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo significa que es un pacto que nadie lo puede quitar, porque es una alianza eterna. Escuche lo que dice el versículo 13. Deben ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. Si eres sabio e inteligente y dices que sabes más que yo, explícame qué significa alianza eterna. Alianza eterna significa que es eterno. ¿Y cuál es el mensaje con esa palabra? Que es para siempre. Porque ¿de qué vida eterna estamos hablando entonces? Por eso yo te pregunto, ¿a quién le has entregado tu vida? Quizás seas el hombre más sabio e inteligente. Respóndeme a esa pregunta sencilla. ¿A quién le has dado tu vida? Antes de criticar mi mensaje, medita, reflexiona. No seas como los necios que hablan y hablan y hablan. Si en verdad tienes cerebro, si en verdad eres inteligente, entonces aprenda primero a escucharme y luego dejas tu comentario de crítica. Porque el hombre sabio ama su propia vida, pero el necio aborrece su propia alma. Si yo cuando leo esos versículos, yo medito que Jehová cuando habla de una alianza eterna, y una alianza eterna significa que es para toda la eternidad. Y si regresamos a ese versículo que todos usan para su propia perdición,
El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Si usted no sabe qué es la palabra de Dios, la gente piensa que es el libro, que es una Biblia. Pero los seres inteligentes son los que leen el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio era la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Y de quién está hablando? Y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esa palabra es que está hablando. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. De esa palabra está hablando. Porque el único que tiene eternidad es la palabra que se hizo carne, el que resucitó entre los muertos porque venció a la muerte. Y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. No está hablando de un libro muerto. Ustedes piensan que la Biblia es la palabra de Dios cuando la Biblia está lleno de palabras del diablo. Por esa razón, ¿ustedes acaso no meditan cuando dice, clama a mí, yo te responderé? ¿Y qué cosa dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Deberían entonces de reflexionar que el diablo no es más que la suplantación del verdadero Dios. Y que si el diablo da dinero, porque el diablo sí da dinero, pero no se lo da a cualquier inconstante. Pregunten ustedes a personas que han hecho pacto con el diablo para recibir dinero. No le da dinero al inconstante. Le da dinero a todo aquel que persevera en la oratoria, al que tiene labia, a aquel que se mete con él en las artimañas de la mentira, aquellos que le ofrecen sacrificios, porque Jehová es un Dios de sacrificios. Pero el Padre de las luces no. Por esa razón el maestro, al empezar su mensaje, dijo, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué desea el Padre de nosotros? Misericordia. Pero la mayor parte de personas entonces hablan sin haber analizado lo que realmente se quiere presentar. Si yo no entiendo que la vida está en la sangre, yo no entenderé a quién le he dado mi vida. Por esa razón es que el pacto de la circuncisión es tan importante entenderla para poder responder a la pregunta, ¿por qué Jesús, el Cristo, si no es hijo de Jehová, por qué se circuncidó? Una de las preguntas que les hice al principio es, si Dios que te formó en el vientre de tu madre para poder aceptarte, necesita que seas un circuncidado, ¿por qué no te circuncidó de una vez? Si es Dios, es perfecto. No, porque Él no es Dios. Por esa razón es de que Él pide derramamiento de sangre, porque sabe que la vida del alma está en la sangre. Imagínense la sangre de un bebé.
Eso era lo que a él más le daba vida. Porque ustedes tienen que saber que Jehová, Alá, Yahweh, Yahvé, el Señor, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Baal. Oseas capítulo 2, versículo 16. Vayan a verlo pues. Oseas capítulo 2, versículo 16. No todas las versiones dicen exactamente esto, pero como yo siempre les digo, los ignorantes que me dicen, Francisco, es que la Biblia es sagrada, no se le pone ni se le quita. Eso les dicen a ustedes los religiosos, esos mentirosos encorbatados, porque esos pastores que los guían a ustedes son tan mentirosos como su propio padre, que es el diablo. Reina Valera 1960 dice esto: en aquel tiempo dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Y qué dice? Me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Y qué es un Baali? Pues es un Drácula, es un chupasangre. No me llamarás Ishi, me llamarás Baali. ¿Y qué pusieron en las nuevas versiones que ustedes están leyendo? No me llamarás Señor, sino Señor mío. No me llamarás Señor, sino esposo mío. Queriendo acomodar las cosas, pero será para su propia destrucción. Porque nosotros somos personas que hasta el día de hoy todavía tenemos la libertad de leer varias versiones. Y por esa razón es que nosotros escudriñamos todo el tiempo. Porque si ustedes no hacen esto, realmente van a tener grandes problemas. Si es que los que no han tenido la oportunidad de leerlo, vayan a leerlo. Reina Valera 1960, Oseas capítulo 2, versículo 16. En la Biblia católica, tengo la versión Biblia de Jerusalén, está en el versículo 18. Católicos, no digan que Francisco no conoce Biblia. Aquí lo que siempre se les va a leer va a ser texto bíblico. Porque si yo voy a demostrar algo, siempre lo demuestro con su propia Biblia. Porque yo sí conozco, pero soy ignorante. Sigo buscando la verdad. Sigo diciéndole cada instante a mi papá, prefiero morir hoy que pensar haber dicho verdad que nunca pude decir. Pero si mi padre mañana me tiene con vida, entonces yo estaré gozoso, porque sé que mi mensaje viene de él. Miren lo que dice Biblia católica. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahweh, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. ¿Se dieron cuenta? Que por mucho que quisieron arreglarlo, lo complicaron. Miren lo que dice Biblia católica, Biblia de Jerusalén. Versículo 18, Oseas 2:18. En Reina Valera 1960 aparece en el versículo 16. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahweh, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Para los que todavía dicen que Jehová es Dios, que Yahweh es Dios, es el mismo Baal. Para los que critican
que yo estoy equivocado y dicen que Yahweh, que Jehová, que Alá es Dios, díganle que me quite la vida. Vamos a ver si les responde. Elías oró, dice, y en 30 segundos consumió el holocausto. Consumió porque cayó fuego del cielo y devoró, comió, lamió hasta el agua que estaba en las zanjas. Entonces, oh ignorante, ¿por qué a ti no te responde ese tu Dios? Porque es un Baal. Por esa razón no te responde. Por eso es que tienes que recurrir a Jesús el Cristo para poder orar. Por esa razón es que todos esos falsos pastores que predican de Jehová, que cuando terminan de construir una casa, invocan a Jehová, dándole gracias a Jehová, terminan invocando a Jesús el Cristo. Porque Jehová no responde. Jehová es un Baal.